Los creyentes cristianos normalmente creen en 3 o 4 ángeles divinos. Pero, ¿sabías que en otras religiones la lista de ángeles asciende a más de 100 seres celestiales? Los hay de diversos tipos: ángeles negros, ángeles blancos, ángeles de la muerte, ángeles caídos, etc. Pero el día de hoy hablaremos de uno no tan famoso en el mundo tradicional, pero cuya importancia para los mormones es vital. Sí, los mormones, esos tipos que andan predicando en parejas por la calle. ¿Sabías que ellos tienen su propio ángel? Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte es algo que no encontrarás en la Biblia común. Yo soy el documentalista y esto es Moroni, el ángel de los mormones. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El ángel Moroni es una figura central en la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La historia de Moroni, antes de volverse ángel, comienza en el antiguo continente americano, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Según las creencias de los mormones, Moroni era el hijo de Mormón, un líder y profeta de los nefitas, y los nefitas eran un pueblo conformado por descendientes de Israel que habitaron en el continente americano. Moroni vivió en un periodo de grandes conflictos y tribulaciones. Su vida fue marcada por guerras devastadoras y la eventual caída de su civilización. Al igual que su padre, Moroni fue un líder y un guerrero, pero su tarea más importante fue la de ser custodio y protector de un legado sagrado. Unas planchas o láminas de oro donde su padre, Mormón, había escrito y compilado la historia de su pueblo. Pero la tarea de Moroni no fue fácil. Se enfrentó a la soledad y al peligro constantes, esforzándose por preservar las enseñanzas y la historia de su pueblo. Con la inminente desgracia, Moroni decidió sellar o enterrar las planchas de oro en una colina, conocida hoy en día como la colina Cumorah, en lo que ahora es el estado de Nueva York. El tiempo pasó y las civilizaciones se fueron extinguiendo. Se sabe que Moroni fue el último de los nefitas y que vivió alrededor del año 421 después de Cristo. Luego de una vida dedicada a la protección y preservación de los registros sagrados de su pueblo. Pero la muerte de Moroni, tal como se narra en el Libro de Mormón, está envuelta en cierto misterio, pues no se detallan las circunstancias exactas de su fallecimiento. Se cree que Moroni falleció alrededor de 36 años después de la última gran batalla que diezmó a su pueblo. Según la creencia mormona, Moroni fue elevado a la condición de ángel y se convirtió en un mensajero divino. En esta nueva forma celestial, Moroni visitó a Joseph Smith en el siglo XIX, guiándolo a las planchas de oro que había dejado enterradas y jugando un papel crucial en la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero
¿por qué se volvió un ángel? ¿Qué fue lo que hizo que le valió su elevación a estatus angelical? Según los mormones, esta elevación a estatus de ángel se considera un reconocimiento divino de su devoción, su sacrificio y su papel para preservar y finalmente revelar las planchas de oro. Moroni dedicó su vida a proteger estas escrituras sagradas de ser destruidas o de caer en manos equivocadas. De este modo, su elevación a ángel se ve como un acto de gracia divina. Fue un reconocimiento de su fidelidad inquebrantable y su papel en la preservación de un legado espiritual de gran importancia para los mormones. Pero a pesar de toda esta travesía, en realidad, la misión de Moroni no había terminado. ¿En qué tipo de ángel se convirtió? ¿Cuál fue su nuevo papel o rol como ser angelical? Porque la Biblia y otros textos importantes no hablan de Moroni. Veamos. Según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Moroni se convirtió en un ángel de tipo mensajero porque fue el encargado de guiar a Joseph Smith para que éste encontrara las láminas de oro. Este acto fue fundamental para la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Moroni se le apareció a Joseph Smith en varias ocasiones, proporcionando orientación y conocimientos para la traducción del Libro de Mormón, pero también para impartirle enseñanzas y advertencias. Sin embargo, Moroni no se menciona jamás en la Biblia ni en otros textos religiosos importantes fuera del mormonismo. Hay varias razones. La primera es que el Libro de Mormón es considerado un texto sagrado adicional por los mormones. Para ellos, se trata de un complemento de la Biblia. Por otra parte, Joseph Smith afirmó haber recibido las tablillas en el siglo XIX, lo que significa que esta historia no pudo haber formado parte de la Biblia, porque ésta se creó mucho tiempo antes que la fundación del mormonismo, y es por eso también que no aparece en textos sagrados de otras denominaciones cristianas. Sin embargo, es importante destacar que Moroni es un ángel que alguna vez fue humano y que esta historia es muy similar a la historia de Enoc, quien de hecho también recibió textos y conocimientos por parte de un ángel. Pero sin Moroni, el ángel de los mormones se convirtió en un ser celestial. ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cuáles son sus características? ¿Tenemos información alguna sobre su aspecto? Veamos. Sabemos que hay otros ángeles como Miguel, que es el líder del ejército celestial, Rafael, que es el ángel de la sanación, y luego está Gabriel, que es el ángel de la anunciación, etc. Entonces, Moroni es el ángel de ¿qué? Moroni, en la teología mormona, ocupa un lugar especial como un ángel, y sus poderes y características están estrechamente relacionados con su rol único en la historia. Por ejemplo, poderes y características de Moroni. Uno de los poderes o tareas de Moroni es la de fungir como mensajero divino, porque fue el ángel que reveló la ubicación de las planchas de oro a Joseph Smith. Es un guía espiritual. Sabemos que Moroni también actúa como un guía espiritual porque proporcionó instrucciones y conocimientos a Joseph Smith
para poder traducir el Libro de Mormón. Trascendencia temporal. Moroni posee la habilidad de trascender el tiempo y el espacio, conectando el pasado con el presente. Su aparición a Joseph Smith en el siglo XIX, a pesar de haber vivido muchos siglos antes, es un ejemplo de esta gran capacidad. En cuanto al aspecto de Moroni, las descripciones obviamente se basan en los relatos de Joseph Smith y otras representaciones artísticas dentro de la iglesia mormona. Se le suele representar como un ángel de aspecto majestuoso. A menudo se le puede ver en lo alto de los templos o iglesias mormonas, vestido con túnicas y una trompeta, como símbolo de su papel de anunciador de una nueva era de revelación divina. Es importante destacar que en las primeras descripciones de sus apariciones a Smith no se menciona este instrumento. La trompeta se añadió más tarde en las representaciones artísticas y se ha convertido en un símbolo de su papel como anunciador. Luego, en comparación con figuras angelicales de otras tradiciones, como Miguel, Rafael y Gabriel, Moroni tiene un rol específico y único. No es que así sea, pero debido a su historia, podría considerarse como el ángel de la restauración, dado que su principal función fue la de ayudar a la restauración de la supuesta iglesia verdadera de Cristo en la tierra y otorgar nuevos conocimientos y revelaciones. Es importante hacer una pausa y aclarar que, como el documentalista, no creo en el mormonismo. Sin embargo, mi posición siempre debe ser imparcial y como tal, he llevado a cabo esta investigación con un ímpetu de adquirir nuevos conocimientos. Así es que, ya lo sabes. De esta manera, Moroni es una figura angelical distintiva en la fe mormona, con poderes y características que reflejan su papel crucial en la revelación. Es un guía espiritual y de restauración, pero no es aceptado por el cristianismo tradicional, que por cierto, tampoco soy cristiano. Su aparición y acciones son vistas como fundamentales en la historia y la doctrina del mormonismo, pero es rechazada e incluso condenada por el Vaticano y otras organizaciones. Hemos viajado a través de la historia del ángel de los mormones, Moroni, un ángel no tan conocido en el mundo tradicional, pero de vital importancia para el mormonismo. Desde las antiguas tierras de América antes de Colón hasta su sorprendente elevación a ser angelical, Moroni representa más que un mero personaje. Es el corazón de una fe vibrante y un testigo de revelaciones divinas. Moroni, aquel guerrero y protector, quien en soledad custodió un legado inigualable, se convirtió en un ángel, un mensajero divino, marcando el comienzo de una nueva era para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Este ángel, único en su clase, aunque su historia y papel sean vistos con escepticismo fuera del mormonismo y no aparezcan en la Biblia ni en otros textos religiosos convencionales, debemos decir que su influencia en la cultura y la espiritualidad mormona es innegable. Yo soy el documentalista y esto fue Moroni, el ángel de los mormones. Saludos especiales para
Jesús Arias, José Villarreal, Gerardo Márquez, Israel Altamirano, Dazaed Rubio, Lili Montes, Ulber Javier López Gómez, Marisol Vargas, Guderam, Julio MG, Miguel Álvarez, Aaron VM, Gohan HD Games, José Rogelio Hoyos Álvarez, Rosy Vela, Giuliana Llanes, John Wick, Geraldo García, Lupita Velázquez y Omega Shadow. Si te gustaría que te envíe un saludo en mi siguiente video, debes ser uno de los primeros 20 en comentar. Gracias y hasta la próxima.